Sí, mira, tienes tu razón. En realidad lo que pretendían es hacernos un país surtidor de mano de obra, que era un programa que se había desarrollado muy bien en Europa y habían clasificado a los países sobre lo que tenían que hacer, lo que podían hacer, y nosotros entrábamos en esa clasificación de poder crear muchas escuelas técnicas para surtir de mano de obra no solo a Europa, sino a Estados Unidos, que es nuestro mercado que está ahí a la vuelta, pero eso es un plan que viene Salinas, ya existía antes en Europa, pero se desarrolla bien y México era parte de ese plan de decir, a ver, no vamos a volver a crear nada. Recuerda, después de Luis Echeverría, pasando por José López Portillo, pero cuando empieza el neoliberalismo con Miguel de la Madrid, no se vuelve a crear una universidad pública grande, no crecen los espacios en la UNAM, ni crecen los espacios en las universidades autónomas de cada estado. Lo que crecen o lo que aumentan, lo que se crean son escuelas o universidades privadas, tampoco crece el Politécnico, hay acaso algún tecnológico como el de Toluca, pero el objetivo era ese. Tú tienes razón, que es un plan que viene de Europa y nos dicen, también estaba en Estados Unidos, van a crear mano de obra para surtir al resto de los países. Así que para eso estábamos condenados, eso nos iban a hacer y era parte de la privatización mundial prácticamente para servir, tú tienes razón, a las grandes corporaciones, Nancy. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Así es, Paco, y bueno, esto nos da una idea también de cómo llegaron a la captura total prácticamente del Estado mexicano. Esto que se conoce como el peor estadio de la corrupción, ¿no? Porque en la corrupción se habla de varios niveles. El peor nivel de corrupción es cuando el Estado está capturado por estos intereses de grupo, y creo que quienes habían capturado ya claramente al Estado mexicano pues eran las grandes corporaciones, entre ellas pues sí estaban las corporaciones mexicanas como Kimberly Clark, pero sobre todo y preponderantemente las corporaciones extranjeras. Y en ese sentido pues todo el sufrimiento que se causa al pueblo de México a partir de esa visión o de ese proyecto de nación, que más que un proyecto de nación es un proyecto de colonia. Yo creo que el neoliberalismo nos convierte en una colonia de los intereses mercantiles de las grandes corporaciones, pues nos lleva a entender que, pues claro, la ciencia, la tecnología, la innovación nunca iba a estar del lado de los pobres, al contrario. Parte de lo que conversé con la doctora María Elena Álvarez Bullá es como los objetivos que tiene ahora el CONACYT hacia adelante, y me sorprendió porque la mayoría de objetivos lo que quieren dejar las bases ya muy sentadas es la participación de la ciencia en la salud. Eso me sorprendió muchísimo porque están avanzando demasiado en que los avances tecnológicos de circuitos, de computadoras especializadas, todo eso se enfoque en los equipos médicos que requiere nuestro país. Ya hicieron en el contexto de la pandemia de COVID-19 con condiciones muy adversas, respiradores, ¿no? Para contribuir con tecnología mexicana a la emergencia sanitaria específicamente, pero lo que quieren es desarrollar otro tipo de equipos médicos avanzados, materia tecnológica, para atender posibles emergencias sanitarias, pero sobre todo para atender en general la salud y este proyecto de la universalidad y gratuidad del sector sanitario. Otro proyecto así muy fuerte que traen es retomar todo el tema de las vacunas, que México sea creador de sus propias vacunas. Patria es solo una pequeña muestra de lo que podemos llegar a ser como país, y eso nos lleva a otra privatización, Paco, que seguramente tú tienes mucho más claridad que yo en esto, pero había una empresa estatal que, si no me equivoco, se llamaba Birmex,
o esa era las farmacias, la verdad, la de las medicinas no recuerdo, pero había una que se encargaba de generar nuestras vacunas y de repente ya fueron los grandes corporativos farmacéuticos del mundo a los que se les empezó a comprar y nuestra empresa pues se fue al suelo porque la abandonaron totalmente. Entonces, ellos tienen como toda esta idea de que la ciencia, la innovación, la tecnología se desarrolla en México para el bienestar del pueblo de México y eso me parece a mí un cambio fundamental y me hace entender por qué hay tanta rabia en estas campañas de desprestigio, por qué se lo toman tan personal, porque casi es, no les importa la ciencia, estamos peor que nunca, no hay apoyo, no hay patrocinio, etcétera. Pues en realidad es que antes de todo este dinero se iba a estas corporaciones y estas corporaciones son las que al final financian a los medios corporativos, ¿no? O sea, es como un círculo vicioso de que no íbamos a tener justo la información porque ellos limitan la información, porque ellos controlan los medios por los cuales se distribuye la información, Paco.